El crédito bancario a las empresas está creciendo a un ritmo importante acá en nuestro país. Según información que publicó Exante días atrás en sus redes sociales, el crédito bancario a empresas totalizaba al cierre de 2023 más de 2.800 millones de dólares, con una suba de 12% anual en los últimos 3 años. A pesar de eso, el volumen total del crédito a las compañías es bajo en una comparación internacional. A partir de ese reporte nos pareció oportuno poner la mirada en este asunto, pero enfocándolo esencialmente desde la perspectiva de las empresas. ¿Cómo es que se financian las firmas en Uruguay? ¿Cuán importante es el crédito bancario en ese portafolio? ¿Para qué toman financiamiento las empresas? ¿Cuál es la relevancia del mercado de capitales? ¿Por qué es bajo el volumen de crédito en nuestro país? Bueno, son unas cuantas preguntas para la contadora Priscila Peluso, socia en Exante. Priscila, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Romina. Buenos días, Emiliano. Un gusto siempre para mí estar con ustedes. Lo mismo. Bueno, Priscila, a ver, empecemos contando cuáles son las diferentes fuentes de financiamiento, si te parece que puede tener una empresa. Sí, Romina, perfecto. A ver, las fuentes de financiamiento de una empresa pueden ser de dos grandes tipos. Por un lado tenemos los fondos propios de las empresas, constituidos por los aportes de los dueños o los socios y por la reinversión de las utilidades que generan los propios negocios. Por otro lado están los fondos de terceros, las deudas financieras que se conocen en la jerga, ¿no? Que pueden ser de distintas fuentes también. Lo que normalmente estamos acostumbrados a ver son las deudas bancarias, los préstamos de los bancos. Pero también estos fondos de terceros pueden venir del mercado de capitales, esto es, emisiones que las empresas hagan de deuda en la bolsa de valores, y de otros financiadores profesionales, como pueden ser fondos de inversión de distintos tipos, y hay alguna otra fuente más. Pero para quedarnos con dos ideas, tenemos los fondos propios y los fondos de terceros, que hoy vamos a focalizarnos más en lo que es préstamos bancarios y el mercado de capitales. Bien, Priscila. Y de esas alternativas, a ver, ¿cuál es la más utilizada en Uruguay? Bueno, las empresas en Uruguay se financian fundamentalmente con fondos propios. Esto es, como decía recién, con los aportes de los dueños o los accionistas y con las reinversiones de utilidades que genera su propio negocio. Las empresas en Uruguay también recurren a fondos de terceros, pero sin duda los fondos propios son la principal forma de financiamiento. Y para llegar a esta conclusión tenemos datos, tanto a nivel macroeconómico como a nivel microeconómico. Vayamos a eso, si te parece, veamos esos datos. Bueno, empecemos por los datos macroeconómicos. Para esto tenemos la información que divulga el Banco Central del Uruguay sobre el stock de crédito bancario, como decía Emiliano recién, ¿no? Una de las cifras que publicamos hace poco en redes sociales decía que al 31 de diciembre del 2023 el stock de crédito bancario en las empresas ascendía a unos 12.800 millones de dólares y viene creciendo a un ritmo importante, significativo en los últimos años, del orden del 12% anual. Sin embargo, esta cifra de 2.800 millones de dólares es apenas un 16% del Producto Bruto Interno, del PBI. Uh-huh. Es una cifra pequeña realmente si lo vemos en una comparación internacional. Por ejemplo, en los países desarrollados como Estados Unidos o la eurozona, para tener una primera referencia, el crédito bancario ronda el 75% del PIB. Y si nos vamos más cerca a la región, en Chile, por ejemplo, tiene un 50%, en Paraguay un 37%. O sea que un 16%, que es lo que tenemos en Uruguay, deja en evidencia que realmente el crédito bancario está bastante rezagado en nuestro país. Bien, sí, queda claro, ¿no? Con esas cifras comparativas. Priscila, hablabas también y mencionabas datos a nivel micro. ¿A qué te referías? ¿Qué podemos aportar por ese lado? Bueno, a nivel micro me refiero con la información que surge de analizar los estados financieros de las empresas. En Exante tenemos una herramienta que se llama LINCE, con la que sistematizamos información de las empresas que publican estados financieros en la Auditoría Interna de la Nación. El año pasado estuvimos haciendo un trabajo sobre los estados financieros publicados fundamentalmente el 31 de diciembre del 2022. Antes ya lo habíamos hecho al 2020 y al 2021. Y en los 3 años de análisis, la respuesta ha sido muy consistente. Tomamos una muestra de aproximadamente 2.000 empresas
Y de estas 2.000 empresas, casi el 50% no tenía deuda financiera, o si tenía deudas financieras, eran de montos muy bajos, casi que despreciables para el nivel de actividad, para la facturación, para el volumen de estas empresas. Ujú. Y eso es una muestra de empresas grandes y medianas, que son las que generalmente tienen más facilidad para acceder al crédito. Si lo extrapolamos al total de las empresas uruguayas, considerando también a las más pequeñas, seguramente este porcentaje daría mucho menor. Bien, Priscila, y ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué las empresas no toman más deuda? ¿No tienen capacidad de endeudarse? ¿O más bien directamente no desean hacerlo? Bueno, esa es una buena pregunta, Romina. No creo que haya como respuestas fáciles. En Exante tenemos nuestras hipótesis. Tú preguntabas si las empresas no toman deuda porque no tienen capacidad, y obviamente que en una muestra de 1.000 empresas hay de todo, pero sí vimos que hay muchas empresas que tienen capacidad de endeudarse, es decir, que con sus resultados perfectamente podrían tomar deuda. O sea que en buena medida creemos que estamos ante una falta de demanda de crédito. A ver, decías que no hay explicaciones fáciles con este tema, ¿no? Pero que sí hay al menos algunas hipótesis. ¿Para dónde apuntan esas hipótesis? Bueno, por un lado, creemos que, bueno, esto es más que creemos, es un dato. Uruguay es un país que crece a un ritmo bastante moderado. Son pocos los proyectos grandes que realmente requieran de muchos fondos, y los dueños de las empresas no se enfrentan a la necesidad de tomar endeudamiento para financiar esos proyectos, entonces terminan apelando a los fondos propios o a la reinversión de utilidades. Por el contrario, si la economía creciera bastante más rápido y en forma muy sostenida, probablemente las empresas se enfrentarían a la necesidad de hacer más inversiones con más oportunidades que podrían financiar con sus propios recursos. Así que por un lado tenemos la falta de crecimiento y la falta de proyectos que demanden realmente de crédito. Por otro lado, en segundo lugar, el crédito en Uruguay está muy dolarizado, porque así están los depósitos, y eso reduce la demanda de crédito, porque tomar deudas en moneda extranjera tiene su riesgo. Dicho esto, igual deberíamos pensar que si hubiese más inversión, la demanda de crédito en moneda nacional debería inducir más oferta desde los bancos. En todo caso, si no tienen depósitos, podrían tomar fondos de las AFAP, de los fondos de pensión, para tener más captación de peso. Entonces, esto también nos lleva a un tercer punto que identificamos bien en el diálogo con nuestros clientes, que es el crédito en moneda nacional es percibido por los empresarios como costoso. Usualmente las tasas de interés en pesos son más altas que las tasas en dólares, bueno, porque Uruguay tiene inflación que ha sido históricamente alta, en torno del 8% en los últimos años. Entonces, altas tasas de interés en pesos también probablemente estén desalentando la demanda. Bien. Priscila, ¿y puede haber una cuestión también de tema cultural? Te lo pregunto porque parecería que al uruguayo no le gusta mucho el crédito. ¿Hay algo de eso? Es cierto, puede ser. Hay algo de que a los uruguayos no nos gusta mucho endeudarnos, ya sea para comprar una casa, un auto o para financiar una empresa. Pero en este caso, a nosotros cuando tenemos estos factores culturales, ¿no?, como respuesta a un determinado tema, no nos gusta mucho adjudicárselo porque parece siempre que la cultura es como el comodín para explicar lo que no entendemos mucho. A ver, otro elemento más a favor: la actividad de fusiones y adquisiciones y de compraventa de empresas tampoco es grande en Uruguay. En Exante a veces participamos de transacciones y recién cuando las transacciones son medianas a grandes, en estos casos es habitual que aparezca un financiamiento bancario para cubrir parte del precio de compra, si no también se termina financiando con fondos propios. O sea que volvemos un poco a lo mismo, que la falta de crecimiento probablemente sea la hipótesis más relevante. ¿Y qué pasa con el mercado de capitales? A ver, al principio mencionabas que la deuda podría obtenerse también en el mercado de capitales, pero claro, estamos hablando de un gran debe en nuestro país, ¿no? Sí, efectivamente lo es un debe. Actualmente en el mercado de capitales hay unos 130 instrumentos en circulación, entre instrumentos de deuda y de capital accionario, o equivalente. El valor total asciende a unos 6.600 millones de dólares, es un 8% del PIB, es más o menos la mitad de lo que era el crédito bancario, como decíamos antes.
Pero de este porcentaje, menos del 20%, unos 1.100 millones de dólares, corresponden a títulos de deuda, o sea, a obligaciones negociables. Es decir, que las empresas usan poca deuda bancaria, pero también usan muy poca deuda en el mercado de capitales. ¿El por qué? Bueno, creo que viene bastante en línea con lo que estábamos comentando antes. Son los mismos motivos que decíamos sobre el bajo uso de crédito bancario. De hecho, el mercado de capitales está concentrado en pocas clases de activos. Actualmente lo lideran fideicomisos financieros gestionados por CAFAM y por la Corporación Vial del Uruguay para lo que es inversión de infraestructura. Son instrumentos que tienen objetivos de financiamiento de largo plazo. También hay emisiones en el mercado de capitales para financiar proyectos de inversión forestal o agropecuarios que demandan, inversiones en tierra, inversiones en implantación de árboles, todos que son activos para los cuales hay que esperar varios años antes de poder generar ingresos. Entonces, cuando hay proyectos grandes que requieren fondos y van a tener un plazo de repago largo, en esos casos se está acudiendo al mercado de capitales, donde los principales inversores son los fondos de pensión, las AFAP. Y un poco en resumen, en Exante lo que pensamos es que lo que nos falta es dinamismo económico. Esto no quiere decir que no tengamos algunos problemas en el mercado financiero, que también en sí mismos limitan el tamaño del sistema, y eventualmente limitan por el lado del volumen de la inversión. Bien. Priscila Peluso, contadora, socia de Exante. Gracias, Priscila, gracias por este análisis a propósito de cómo se financian las empresas en Uruguay, qué hay atrás de eso, por qué se toma poco crédito, qué es lo que explica la falta de endeudamiento, de toma de endeudamiento. En los próximos días volvemos a contactarnos con ustedes, si te parece. Claro que sí. Buenos días, gracias a ustedes, Romina, Emiliano. Un abrazo, chau, chau. Chau, chau.